Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias a Dios por todos aquellos que perseveran día tras día en este devocional. Estamos a punto de terminar y ya estamos en la recta final de este mes. Y Dios ha sido bueno, a pesar de los tiempos difíciles, Él nos ha sostenido. Adquiere a tiempo tu devocional del mes de febrero, que vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas. No te lo pierdas, adquiérelo en las plataformas digitales y en la página de duranolatino.com. Pide información de cómo tú lo puedes adquirir físicamente en tu país. Acompáñanos en la escritura que en este día corresponde el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. El Consolador amoroso. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. El Consolador amoroso. En el ministerio del Señor Jesucristo se caracterizan los milagros, las señales, las maravillas. En los evangelios nos registran por lo menos 3 resurrecciones. La del hijo de la viuda, la de la hija de Jairo, una niña de 12 años, y la más conocida, que es la resurrección de Lázaro. Pues en esta historia se encuentra una mujer viuda cuyo hijo único había muerto, y su pueblo, su familia quizás le acompañaba toda una multitud condoliéndose. Cuando la Biblia nos habla de una mujer viuda que solamente tenía un hijo, simplemente nos pinta un cuadro demasiado triste. La descendencia de la mujer se había cortado, sus esperanzas, su posteridad se había acabado. No había más esperanzas para ella. El cortejo se mostraba triste, se mostraba lleno de dolor, y la gente lamentándose por la desgracia de esta mujer. Cuando Jesús miró esta escena, Él se acercó, Él se compadeció de ella y se acercó al féretro. Pero Jesús dijo una palabra en el versículo 13 que impresiona. Es una palabra que solamente Él puede decir. Él dijo: no llores. ¿Cómo puedes decirle a alguien que no llore cuando ha perdido todo aquello que amaba en este mundo? Hacía tiempo la mujer había perdido su esposo. Hacía tiempo que la mujer quizás había perdido sus otros hijos. Y su hijo único, lo único que tenía en este mundo, pues era sola. La esperanza de su vida se había ido. ¿Y cómo puede decirle Jesús: no llores?
A veces nosotros nos acercamos a personas a decirle no llores. Pero aquel que tiene la capacidad de decir no llores es porque puede también arreglar la situación para que esa tristeza se convierta en gozo, en alegría. Y aquel que puede cambiar el luto en baile, aquel que puede cambiar la muerte en vida, estaba allí. Y dijo a la mujer, no llores. Y para decirle no llores, tú tienes que ofrecer el consuelo adecuado. Cuando vamos a un funeral de un conocido, de un ser querido, de algún hermano, no decimos no llores. Más bien lloramos con ellos, les acompañamos. No hay palabras que podamos nosotros decir. Y algo absurdo sería de nuestra parte decir no llores. Pero Jesús se compadeció de ella y le dijo no llores. Porque aquel que puede sanar su tristeza y calmar su duelo estaba allí. Entonces Jesús tocó el féretro, que era considerado algo inmundo, tocar un cadáver, y aún el féretro. A Jesús no le importó eso. Aquellos se detuvieron y dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Y aquel que había estado muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús lo dio a su madre. Este acontecimiento, por supuesto, llena de miedo, de terror y de asombro a la multitud que va acompañando a la mujer. Y la gente declara, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Jesús es más que profeta. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es aquel que puede sanar tu duelo, tu dolor. Y por supuesto que Él te puede decir a ti y a mí, no llores. Porque un día todos resucitaremos. Y yo quiero hablar en este día a aquellos que han experimentado dolor, tristeza y luto, muerte durante esta pandemia. Especialmente aquellos que tienen esperanzas en la resurrección. De ahí la importancia de creer en Dios, de creer en el Evangelio, antes de que la muerte física nos sorprenda. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Él te dice, no llores. En el Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y dirá también, no llores más. Él nos consolará, Él nos abrazará. Hay consuelo en Jesús, hay esperanzas en Jesús. No llores más, tenemos una esperanza, no te entristezcas. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Jesús vendrá con aquellos que murieron en Él. Porque el Señor mismo, al sonar la trompeta, porque se sonará la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos resucitados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. No llores, dice Jesús. Él puede y quiere consolarte. Recibe el consuelo y el abrazo del Padre en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocer